Estamos hablando de las ropas sacerdotales de Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, había sido llamado por Dios para ser el sumo sacerdote de Israel. Ese era un tremendo privilegio. Él debería ser la voz de Dios. Permitiría por el pueblo. Por tanto, su ropaje sacerdotal significa la confianza que Dios depositaba en él. Él tenía que ser el líder espiritual del pueblo, el ejemplo, el último en desanimarse delante de las pruebas y el último en ceder delante de las tentaciones. Y Aarón era consciente de eso. Había estado al lado de Moisés desde el principio, era el vocero de Moisés. Había arrojado la vara que se transformó en serpiente y devoró a las serpientes diabólicas. Había tocado las aguas que se transformaron en sangre. En otras palabras, si alguien tenía motivos para ser fiel a Dios hasta el fin, era Aarón. Y sin embargo, cuando Moisés subió al Sinaí para recibir las tablas de los mandamientos, y el pueblo temeroso y paganizado quiso fabricar un becerro de oro para adorarlo, ¿qué hizo Aarón? Vamos a leer la historia. Está registrada aquí en Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de él un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. ¡Qué tragedia, querido! ¡Qué tragedia! Observa la tragedia espiritual de Aarón. Él no cayó en adulterio, no asaltó un banco, ni vendió drogas, no. Su pecado fue peor. Él conocía la verdad, pero esa verdad no le sirvió de nada. Ah, mi amigo, mi amiga, la verdad no tiene nada que ver con la mentira. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Aarón sabía que el único Dios era Jehová, y sin embargo, cuando el pueblo quiso adorar a sus dioses antiguos, el sacerdote, que debería haber defendido la verdad, mezcló la verdad con el error, fabricó un becerro de oro y se atrevió a decir: mañana haremos fiesta a Jehová. ¿Sabes, querido? Lo más triste es querer mezclar la verdad con la mentira y continuar creyendo que estamos en la verdad. El cristianismo hoy corre ese riesgo. ¿Dónde en la palabra de Dios hay base para creer que el domingo es el día del Señor? ¿Qué fundamento bíblico encontramos en la palabra de Dios para pensar que cuando el hombre muere, el Espíritu Santo sigue andando por ahí? Y sin embargo, millones de personas que se dicen cristianas aceptan esas teorías como verdaderas. Y ahora viene Pedro y dice que nosotros somos sacerdotes para proclamar las buenas nuevas, la verdad. Y mira lo que dice Lucas 12:48.
porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Tú crees que como iglesia remanente tenemos algunas verdades bíblicas que nos diferencian? ¿Qué haremos con esas verdades? Bueno, pero la lección de esta semana me enfatiza el error de Aarón. Claro que él cometió un pecado terrible, pero la lección enfatiza es la gracia maravillosa de Dios, que perdonó al sacerdote y le dio una segunda oportunidad. Después de su terrible caída, Aarón continuó usando la ropa de la confianza de Dios. Esto me emociona, ¿sabes? Quiere decir que a pesar que yo pueda haber herido el corazón de mi Dios, en algún momento Él continuó confiando en mí y vistiéndome con sus ropas maravillosas de gracia. Jamás lo voy a entender. ¿Para qué entender? ¿Para qué entender? Solo necesito aceptarlo. Tú también. No te preguntes cómo funciona la gracia. No te preguntes dónde termina la justificación, comienza la santificación. No te pierdas en detalles. Acepta el regalo maravilloso que Jesús te está ofreciendo. Entramos a la segunda parte de la lección para hablar del sacerdocio en Israel. El origen del sistema sacerdotal organizado, como aparece en el Antiguo Testamento, está descrito en el libro de Éxodo. Cuando los hombres de la tribu de Leví asumieron las funciones sacerdotales, habiendo sido consagrados para el servicio del Señor en lugar de los primogénitos de Israel. Entonces la tribu de Leví fue escogida por Dios para asumir el sacerdocio. Cuando los levitas vengaron la honra de Dios después de la apostasía promovida por Aarón al pie del monte Sinaí. Ahora, como ya lo dijimos en la parte anterior, lo que me impresiona es la gracia perdonadora y restauradora de Dios. Él podía haber desechado a Aarón para siempre. Pero a pesar de su pecado, una vez que él se arrepintió y pidió perdón, Dios no solo le permite ser el sacerdote, sino que le nombra el sumo sacerdote, el jefe de todos los sacerdotes. El otro día escuché a un pastor decir que muchas veces cuando llega la noche, vamos a Dios entristecidos por haber caído en el mismo pecado de siempre y le decimos compungidos: Señor, mira, aquí estoy otra vez para pedirte perdón por el mismo pecado. Y el Señor te mira y te responde: ¿otra vez? ¿Por qué otra vez? Si es la primera vez que te estoy viendo. Porque, querido, cuando Dios perdona, se olvida para siempre. Y es como si estuvieses empezando de nuevo. Necesitas de esa gracia maravillosa. Has caído una y otra vez y crees que para ti ya no hay esperanza. Entonces piensa en Aarón y como él, levántate y continúa andando con Jesús. Piensa que Aarón, después de haber caído como sumo sacerdote, todavía se presentaba ante Dios para ser representante del pueblo y servir de intermediario. Vamos a la tercera parte de la lección. Aquí vamos a hablar de las vestiduras de los sacerdotes en el tiempo de Israel. Mira las instrucciones que el pueblo había recibido de Dios. Está en Éxodo capítulo 28, versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Interesante, Dios es minucioso presentando detalles de las ropas. ¿Cómo puedes a veces pensar que Dios no se preocupa por ti? Si Él se preocupa hasta por simples detalles de ropa. ¿Cómo no se preocuparía por tu vida, por tus sueños, por los dramas que estás viviendo en estos momentos? Pero aunque a Dios le interesan los detalles, no podemos correr el peligro de perdernos en detalles esta semana, ¿no? Lo que necesitamos saber es que las ropas del sacerdote eran importantes porque, en las palabras de Ellen White, esas ropas simbolizaban el carácter perfecto de Cristo que el pueblo debería reflejar delante del mundo.
Bueno, en nuestros tiempos el vestido es usado de acuerdo al deseo personal y a la tendencia a la moda. Con Dios las cosas son diferentes. Y eso se veía claramente en las ropas del sacerdote. De lo físico aprendemos lo espiritual. Las ropas no siempre revelan el estado espiritual de una persona, pero tampoco dejan de revelar lo que esa persona tiene dentro de su corazón. Bueno, volvamos a las ropas de los sacerdotes. Esta semana veremos los artículos que el sumo sacerdote usaba cuando ministraba en el templo. ¿Y qué aplicaciones espirituales podemos sacar de todo eso? Veamos, las personas usan la ropa para cubrirse, pero el sacerdote usaba las ropas para la honra y la gloria de Dios y para dar un mensaje al pueblo. Los sacerdotes en Israel debían reflejar la luz de Dios, el carácter de Dios, los principios de la ley al planeta entero. Incluso el color del vestido del sacerdote debía tener la calidad reflexiva blanca y pura. El lino con el cual eran confeccionadas estas ropas es el mismo lino, el mismo tipo de lino en el cual eran hechas las cortinas del tabernáculo. El Señor había dado el espíritu de sabiduría a la gente que era hábil cosiendo, tejiendo, trabajando el metal para hacer las vestiduras de Aarón, para consagrarlo como sacerdote. La palabra consagrar significa santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santificado, ser separado. Consagrar en hebreo es kadash, que quiere decir hacer limpio, declarar limpio, dedicar, santificar, purificar. Kadash expresa todo lo que se considera sagrado. Pero las ropas del sacerdote decían que él había sido kadash para Dios, dedicado, consagrado, santificado para Dios. Ahora, si las ropas de Aarón decían eso, yo me pregunto a mí mismo, ¿y qué dicen mis ropas? ¿Qué expresan mis ropas? ¿Qué manifiestan mis ropas? Ese es un asunto interesante para ser pensado. Sigamos con las ropas de Aarón. 5 materiales fueron usados para confeccionar las vestiduras del sumo sacerdote. Algunas piezas de ropa fueron hechas simplemente de un solo material y otras eran una combinación de 2 o más materiales. Los materiales incluidos eran oro, lana azul, lana carmesí o roja, lana púrpura, lino blanco. El lino blanco es referido en Apocalipsis 19:8 como siendo los actos justos de los santos. Pero ¿cómo podemos ser justos? ¿Cómo podemos producir actos justos si nuestras justicias son como trapo de inmundicia? Aquí aparece de nuevo el carácter perfecto de Cristo. Nuestro blanco es Cristo. Nuestro ideal es Cristo. Es así a donde es Cristo a donde nosotros vamos caminando. Perfección en el sentido bíblico no es haber alcanzado algo, sino caminar para ver si lo alcanzamos. El carácter de Cristo es perfecto, queremos llegar a eso. Pero Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto nos da esperanza y nos anima a continuar caminando, mirando hacia el modelo del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y querido Dios ha establecido un plan perfecto mientras procedimos hacia el blanco. Nos ha provisto el sacrificio aceptable y perfecto del Mesías para restaurarnos a Él. Cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo que nos inducirá a la verdad. Sin embargo, cuando pecamos,
ensuciamos nuestras justas prendas blancas. Entonces viene Jesús, saca de nosotros esas vestiduras sucias, nos viste de su manto de justicia. Así como el sacerdote, Dios ha provisto para nosotros la armadura de Dios. Efesios 6, 14 al 18 presenta esa armadura. La armadura incluye el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia. Nuestros lomos deben ser ceñidos con la verdad, nuestros pies deben ser calzados con el evangelio de la paz. Debemos ponernos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el escudo de la fe, y necesitamos orar siempre con toda perseverancia y toda súplica. Quiere decir, así como Dios proveyó un vestido, una ropa especial para los sacerdotes, Dios provee para nosotros una ropa especial. Así como esa ropa del sacerdote debería expresar perfección, nuestra vida debe expresar perfección, pero no porque somos buenos en nosotros, sino porque estamos vistiendo la justicia maravillosa de Cristo, y vistiendo esa justicia vamos caminando en dirección de la perfección maravillosa que es Cristo. Entramos ahora a la cuarta parte de la lección, hablando del pectoral del juicio, que era tal vez la parte más importante de la vestimenta del sacerdote. Me refiero al pectoral del juicio. Mira lo que dice Éxodo capítulo 28, versículo 15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Es interesante que en el pectoral debería ir el nombre de las 12 tribus de Israel. Eso significa que cuando el sacerdote se presentaba delante de Dios, se presentaba en nombre de todo el pueblo. Es interesante también que el pectoral fuese colocado cerca del corazón. Esto significa que Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos lleva siempre cerca de su corazón. Y es también importante saber que cada tribu era representada por una piedra preciosa en el pectoral. Cada piedra diferente de la otra. Esto quiere decir que en la iglesia de Dios hay lugar para todos. A pesar de que somos diferentes el uno al otro, pero hay lugar para todos. Por eso, querido, tú, con tus virtudes, con tus defectos, eres valioso dentro de la familia de Dios. Llegamos al fin de la lección, y aquí el tema es Jesús como nuestro sumo sacerdote, aquel que se presenta delante del Padre para interceder por nosotros, aquel que nos lleva cerca de su corazón, aquel que nos acepta con todas nuestras diferencias. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La orden divina aquí en este texto, querido, es que retengamos nuestra profesión. No es fácil, ¿sabes? Permanecer hasta el fin, retener la profesión. No te desanimes, no abandones a Jesús, no claudiques, no te entregues, no desistas. Retén la profesión, a pesar de tus caídas, de tus promesas no cumplidas,
de tus constantes resbalones. No te quedes caído. ¿Y por qué no? Porque tienes un sumo sacerdote que se hizo humano y es capaz de entender tus debilidades. La única diferencia con Cristo es que Él no pecó. Y porque no pecó, puede decirte, yo cubro tu desnudez. Porque no pecó, puede cubrir tu manto destruido, arruinado, con su inmaculado manto. Y también puede decirte, yo no te condeno, vete y no peques más. No es motivo para ser gratos a Dios por toda la eternidad. Un día, querido, voy a realizar el sueño que tengo personalmente. Voy a entrar por las puertas celestiales, vistiendo